puedes arrancar tú. Te dejo ya de presentar. Bien, Orlando. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Héctor, por la invitación. Con Héctor nos conocemos hace 20 años, 25 años ya, Héctor. Desde la época de nuestra maestría en la Universidad de los Andes. Pues un poco de presentación mía. Yo soy ingeniero de sistemas y computación de la Universidad de los Andes, con una maestría en ingeniería de sistemas y computación también de los Andes. Y en su época se llamaba un DOA, un diploma de profundización de estudios. Hoy en día es un máster francés en procesamiento de imágenes médicas y doctorado también en procesamiento de imágenes médicas. Voy a compartir mi pantalla. Acá. ¿Me confirma, por favor, si la están viendo? Sí. Listo. Actualmente ya llevo 18 años en la Universidad Javeriana. Tengo el cargo de profesor titular y actualmente tengo, como llama la universidad, el encargo de la dirección del programa de maestría en inteligencia artificial. ¿Ya están viendo la segunda diapositiva? Solo para saber si están listos. Dentro del programa de maestría en inteligencia artificial de la Javeriana recibimos gente con diferentes formaciones. Hemos tenido, obviamente, ingenieros, matemáticos, economistas, pero también, como digo yo, hemos recibido bichos raros como artistas, abogados, incluso médicos. Y casi siempre la preocupación es la misma. Uno arranca preguntándoles a todos ellos qué es la inteligencia artificial, y lo primero que les viene a la cabeza es esta diapositiva que les estoy mostrando. No sé si ustedes reconozcan algunas de las imágenes que tenemos ahí que son de películas. La fácil, creo yo, arriba a la derecha, el Terminator. Abajo a la izquierda los agentes de Matrix. En el centro arriba la inteligencia artificial que maneja la nave en la película Wall-E. A la izquierda arriba una película que se llama Inteligencia Artificial precisamente. Y abajo una más reciente que se llama Ex Machina. Entonces la preocupación siempre es la misma. Las máquinas nos van a dominar, las máquinas nos van a quitar el trabajo, todo va a ser por las máquinas y el ser humano va a acabar, ¿sí? Esa es una visión, diría yo, un poquito apocalíptica y muy centrada en la ciencia ficción, que no termina de ser eso, mucha ficción y muy poca ciencia lo que existe hoy en día. ¿Alguno de los presentes reconoce a las personas que estoy proyectando ahí? ¿Turing? ¿Cuál es Turing? El de la izquierda es Turing. ¿Y el señor del centro? Ni idea. ¿Y el señor de la derecha? Parece un cantante de rock del siglo antepasado, ¿cierto? Estos tres señores, Alan Turing, John von Neumann y Kurt Gödel, son los que pueden ser considerados los padres de la computación actual. Aquí voy a hacer una conexión entre computación e inteligencia artificial porque al inicio de la computación eran dos cosas que se parecían mucho. Dentro de los trabajos teóricos de Alan Turing, aparte de formular esa primera máquina que ayudó a ganar la Segunda Guerra, él estaba convencido en su cabeza de que las matemáticas eran automáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo del matemático no requiere inteligencia, que cualquiera con un entrenamiento adecuado y sin la curiosidad intelectual de las matemáticas era capaz de demostrar cualquier teorema matemático. Entonces él partió con la idea de que se podían construir máquinas que eran capaces de demostrar teoremas matemáticos. ¿Eso de dónde viene? De algo que se llama el teorema de la incompletitud, formulado por el señor Kurt Gödel, el que está a la derecha, que decía que las matemáticas no son completas.
que falta algo en las matemáticas que le permite ser autodemostrables y que todos los teoremas son válidos, que las matemáticas no son paradójicas. Y el señor John von Neumann en la mitad intentó conciliar la visión de ellos dos. En la conciliación de ellos dos salió este modelito, que es el modelo de la máquina de Turing. Esa máquina de Turing, de pronto alguno de ustedes la conoce, es una cinta que se mueve de izquierda a derecha. Hay algo que me permite observar lo que está pasando en esa cinta, y sobre la cinta yo puedo imprimir números. Y lo que puedo hacer con esos números son operaciones aritméticas básicas. ¿Cuáles? Suma, resta, multiplicación y división. Este era el modelo de un computador hace 80 años, y es un modelo basado en cómo se pensaba que era el cerebro humano hace 80 años. Hace 80 años se pensaba que el cerebro de un humano era una máquina secuencial que era capaz de hacer cálculos. No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio, quiénes eran considerados los inteligentes en el colegio. El inteligente del salón era el que sabía de matemáticas. El buen deportista, o el que le gustaba escribir, o el que tenía el impulso político, pues no eran considerados inteligentes, eran otro tipo de personas. Hoy en día se sabe que las inteligencias que tenemos los seres humanos no es simplemente la lógico-matemática, sino que son 13 inteligencias que nos complementan a todos como seres humanos. De la neurociencia detrás de nuestro cerebro, pero en términos de tecnología nos quedamos con esta máquina que se llama la máquina de Turing. Y este modelo de máquina es el modelo actual. Todas las máquinas de cómputo que conocemos hoy en día, con la posible excepción de los nuevos computadores cuánticos, porque todavía no sabemos muy bien los fundamentos de por qué se puede computar, por qué se pueden calcular cosas con computadores cuánticos, son máquinas de Turing. Son máquinas de Turing donde la cinta es muy grande, donde el motor que mueve las cintas se mueve muy rápido, y la observación de los números se volvió tan compleja que tenemos las pantallas con colores y con capacidades tridimensionales que nos permiten visualizar cosas. Entonces, estamos solucionando problemas con un modelo de hace 80 años, como se creía que funcionaba nuestro cerebro en esa época. Hoy en día sabemos que nuestro cerebro es mucho más complejo que eso, pero de todas formas esa máquina nos sirve para algo. ¿Para qué? Para resolver problemas abstractos. Ahí es muy importante la palabra abstracto, que es la relación que existe entre un conjunto de instancias y un conjunto de soluciones. Eso puede parecer un poquito precisamente abstracto y raro de entender. La imagen que les estoy mostrando ahí es de una serie de radio que se volvió película y un libro que se llama La Guía del Viajero Intergaláctico, donde hacen de cierta forma una mofa a este concepto, donde una raza superior construye un computador para responder a la pregunta última sobre la vida, el universo y todo lo demás, que es una pregunta en esencia filosófica, y al final de varios millones de años de cálculo, este computador sale que la respuesta a esa pregunta última sobre la vida, el universo y todo lo demás es 42. Ahí hay una cosa absurda, pero que está relacionada con ¿para qué usamos un computador? Un computador lo usamos para resolver esos problemas que se llaman abstractos, que son problemas que tienen a la entrada números y a la salida tienen números. Y el procesamiento que pasa en la mitad entre las entradas y las salidas son exclusivamente operaciones aritméticas. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y de hecho los números están limitados a los números enteros. Un computador, tal cual está concebido hoy en día, ni siquiera es capaz de procesar números reales. Nosotros usamos los computadores para procesar números reales, es decir, números con decimales, pero son aproximaciones a partir de representaciones enteras de todos esos números. Y los problemas abstractos que se pueden resolver con un computador son problemas de cálculo, problemas de optimización y problemas de decisión. Entonces aquí uno dice, bueno, vamos como rápido y ¿qué es esa cosa del problema abstracto?
Son problemas, entradas, salidas, si lo imaginamos como un diagrama de caja negra, números procesados aritméticamente que generan números. Nuestros problemas de cálculo son los problemas que nos permiten, a partir de ecuaciones que representan modelos, modelos físicos, modelos matemáticos, modelos químicos, transformar esos números a lo que sale. Por ejemplo, aquí estamos viendo hoy en día ejemplo clásico de cómo fluye el aire cuando un motociclista está montado en su moto y está corriendo en una carrera, por ejemplo. El estudio de las líneas y de las velocidades de los flujos del aire puede ayudar a tener un mejor diseño de las motocicletas, de los cascos, y también puede servir el entrenamiento de las personas que manejan moto. Problema de optimización como el que estamos enfrentados, por lo menos yo todas las semanas, con un cierto presupuesto, ir al supermercado y escoger los mejores productos con un presupuesto limitado. Quiero optimizar eso para tener el mejor retorno a partir de mi inversión. Y problemas de decisión, donde a partir de las entradas numéricas tengo que decidir si puedo hacer una cosa o no. Si tengo que hacer una jugada, como en el caso aquí de jugar ajedrez, o no, si existe o no una persona en una foto y ese tipo de cosas. ¿Por qué les estoy presentando todas estas bases muy rudimentarias y muy rápidas de la computación? Porque finalmente la inteligencia artificial se ejecuta en un computador. Y porque ese primer modelo de computador está basado en nuestro cerebro, en cómo se pensaba que funcionaba nuestro cerebro hace 80 años, al final de la Segunda Guerra. Cuando comenzamos a ver esos cálculos que se vuelven más y más y más complejos, nosotros ya comenzamos a pensar que el computador nos puede ayudar a modelar, a representar sistemas complejos, cosas que pasan en el mundo real, a partir de conceptos y lenguaje matemático. Tenemos un concepto que se relaciona con otros conceptos y la relación entre ellos crea sistemas mucho más complejos que pueden representar cosas del mundo real. Tenemos modelos, por ejemplo, el modelo de las ecuaciones de Newton, que nos representan cómo se mueven de forma aproximada los objetos gracias a las leyes físicas que tenemos en nuestro universo. Entonces, a partir de unas entradas, por ejemplo, velocidades, posiciones y tiempos, puedo estimar aceleraciones, puedo estimar fuerzas, puedo estimar reacciones, puedo estimar rebotes, que pues, se puede usar para hacer simulaciones, y para todo eso se puede usar un computador. Un ser humano puede hacer cálculos perfectamente con estos modelos, pero el ser humano tiene un problema, que no es tan rápido para hacer esos cálculos aritméticos y que eventualmente se puede cansar y se puede abrumar. Entonces, uno puede pensar que los computadores son inteligentes, ¿cierto? Pero de acuerdo a su concepción básica, entonces realmente un computador es una máquina aritmética. De todo el universo que tenemos de matemáticas, el computador solamente hace un pedacito que se llama aritmética. Y no cualquier aritmética. Aritmética discreta, es decir, aritmética de números enteros. Finita, yo tengo un espacio y un tiempo reducido, ojalá en el tiempo en que una persona puede esperar para obtener sus resultados. Secuencial, una instrucción detrás de otra, y que no tiene creatividad. Hay un libro muy chévere que se llama, si lo pueden leer, El mito de la inteligencia artificial, de Eric Larson, donde dice que esa falta de creatividad, esa falta de empatía, esa falta de humanismo en las máquinas, se debe a que todavía no sabemos qué es el pensamiento abductivo. Las máquinas no piensan abductivamente, nosotros sí pensamos abductivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que con muy poca información, nosotros seres humanos podemos enunciar hipótesis, podemos enunciar caminos de demostración de esas hipótesis, y podemos ser empáticos, podemos ser sarcásticos, y podemos tener buen humor y sentido común para resolver los problemas. Que eso es algo que sabemos que lo tenemos, pero no sabemos cómo modelar ese pensamiento nuestro. Y si no podemos modelar ese pensamiento nuestro, pues es, creo yo, un poquito arrogante decir que podemos representar ese comportamiento en una máquina. Cuando
yo hablo con mis estudiantes, yo les digo, la inteligencia artificial es un término realmente de mercadeo, porque esto tiene mucho de artificial y poco de inteligencia. Todo esto, para mí, lo más aproximado debería ser algo así como razonamiento asistido por computador. ¿Por qué razonamiento asistido por computador? Porque finalmente el que toma las decisiones debería ser el humano. Pero el humano tiene una característica y es precisamente ese pensamiento abductivo. Como somos capaces de tomar decisiones con tan poquitos datos, somos capaces de enunciar hipótesis a partir de cosas similares que conocemos de diferentes temas de conocimiento. Nuestro cerebro procesa muy bien pocos datos. De hecho, ya hay una teoría pedagógica y psicológica que dice que el ser humano es capaz de procesar al tiempo 7 más o menos 2 datos. ¿Eso qué quiere decir? Yo como ser humano puedo tomar una decisión si me enfrento a 7 datos, si soy un usuario promedio o un experto promedio de ese tema específico. Si soy muy experto, podría procesar hasta 9 datos, pero si soy novato, con 5 datos, más o menos puedo trabajar y me puedo equivocar. ¿Cuál es la ventaja de estos modelos de inteligencia artificial? Que con la cantidad de datos que se producen, con la cantidad de datos que se usan hoy en día para tomar decisiones, podemos reducir para que el ser humano pueda tomar mejores decisiones. Imagínense ustedes una decisión médica, un médico cuántos datos tiene que procesar para tomar la decisión si se hace una cirugía o no, por ejemplo. Una inteligencia artificial puede ayudar al médico a que de esos 20, 30, 50 datos se reduzca a los 5, 6 o 7 datos esenciales para tomar una buena decisión. La inteligencia artificial hoy en día se piensa en este esquema que les estoy mostrando acá, donde hay un ser humano que le presenta al algoritmo algunos ejemplos, y de esos ejemplos se configuran unos parámetros, que son números, para que un modelo, que a veces se le llama el sistema, el algoritmo, la hipótesis, o una relación entre datos, pueda procesar las entradas que vienen de algunos sensores y que pueda salir alguna visualización. Ese es más o menos el esquema de trabajo hoy en día con la inteligencia artificial, pero fíjense que sigue teniendo ese problema de la no abductividad. Si no hay un entrenador que le muestre muchos datos, que le presente muchos datos, para que pueda calcular, entre comillas, aprender esos parámetros, pues la inteligencia artificial no va a funcionar muy bien. Hoy en día, la inteligencia artificial está fuertemente relacionada con un modelo en particular que se llaman las redes neuronales. Y cuando hablamos de redes neuronales es lo único que pensamos hoy en día. ¿Por qué? Porque son los modelos que funcionan mejor. Pero resulta que esas redes neuronales es uno de los muchos modelos que existen de inteligencia artificial. Existen regresiones, existen algoritmos evolutivos, existen algoritmos de inteligencia colectiva. Esos son particularmente interesantes porque intentan simular cómo se comporta un panal de abejas, por ejemplo, o un nido de hormigas. Tenemos máquinas de soporte vectorial, tenemos lógica difusa, modelos basados en Bayes, en modelos de Markov, sistemas expertos, redes semánticas. Entonces hay muchos modelos que son potencialmente usables y hoy particularmente uno, redes neuronales, que es una subparte pequeñita de algo que se llama aprendizaje de máquina. Eso es lo que estamos usando. Y cada uno de esos modelos por sí solo no es capaz de representar todo lo que funciona aquí arriba, en el cerebro humano. Pero son herramientas que son útiles para ese tipo de trabajos que son repetitivos, donde el ser humano eventualmente se puede abrumar, se puede cansar, y cuando uno está abrumado y cansado, ustedes saben que uno puede tomar malas decisiones. En cambio aquí, como no nos abrumamos ni nos aburrimos, pues se pueden seguir generando datos para que el ser humano, en vez de mirar un universo gigante de datos, pueda mirar un espacio reducido y tomar decisiones informadas mucho más rápido. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir, modelo incorrecto del cerebro, pero se ha demostrado que es suficiente para realizar algunas tareas mejor que los seres humanos porque no se cansa, no se aburre, no se abruma, y se puede implementar en máquinas que hacen cálculos aritméticos mucho más rápido que nosotros.
Ejemplos reales de inteligencia artificial hoy en día. Seguramente ustedes oyeron acerca de este computador que está aquí a la derecha, en el centro arriba. Se llama Deep Blue, que fue el primer computador que venció a un maestro de ajedrez. Hoy tenemos a Kasparov jugando contra Deep Blue y le ganó. Entonces uno dice, no, lograron representar todas las jugadas posibles del ajedrez, era capaz de pensar muchas más jugadas mucho más rápido que Kasparov, y bueno, pasaron muchas cosas. Mucho tiempo después, entrevistando a este jugador de ajedrez, dijeron que él no podía hacer presión psicológica, porque él miraba y era solamente el operador del computador. Entonces eso lo desconcentró, y Deep Blue, dentro de su representación de los patrones del juego de ajedrez, pues encontró que había patrones que estaba repitiendo, pero el error fue del humano, que no fue capaz de salirse del espacio de competencia. En cualquier deporte, ustedes saben, pues aparte de jugar con las reglas del deporte, pues hay una presión psicológica que uno puede ejercer sobre el contrario, siempre dentro de las reglas del deporte. En la parte de abajo tenemos un ejemplo de Amazon, y aquí uno puede preguntar, bueno, ¿y Amazon qué tiene inteligencia artificial? Amazon, YouTube, Spotify, cualquiera de esos servicios que nos ofrecen productos, no sé si ustedes han tenido la sensación que entre más los usan, como que más los conocen, más llegan a ofrecerle los servicios, los videos, las canciones que no les gustan. Se personaliza, es capaz de describir el patrón de gustos de una persona y centra las búsquedas de acuerdo a ese patrón. Yo en este momento tengo hijos pequeños y mi YouTube está lleno de videos de la vaca Lola, de Plaza Sésamo y ese tipo de cosas, porque ellos solamente ven esos videos. Y ya mis videos de hace unos años pues ya no aparecen, porque estoy parametrizado como si fuera una persona que ve solamente videos para niños. A la izquierda tenemos un modelo de cómo funciona la conducción automática de Tesla, donde a partir de unas entradas sensóricas, cámaras, emisores de ultrasonido, sensores infrarrojos, se infiere cuáles son los obstáculos, se infiere cuál es la configuración de la vía sobre la que está el carro, y se toman decisiones. La decisión de acelerar, de frenar, de disminuir la velocidad, de girar, son decisiones que pueden ser automáticas, pero siempre el humano tiene que estar detrás para que no vayan a pasar cosas raras. Arriba tenemos a la Mona Lisa, con una aproximación de lo que se hace para identificar rostros de personas, sistemas de control biométrico, de control de acceso, a partir de una foto o un video de la persona. Los servicios que nos ofrece Google desde hace mucho tiempo están basados en esos modelos que hoy llamamos de inteligencia artificial, porque intentan representar esos patrones de búsqueda de acuerdo a unas palabras claves de entrada. Y particularmente yo a lo que me dedico es a apoyar a los médicos en sus procesos de toma de decisiones en el diagnóstico. El problema que tienen ellos es una cantidad gigante de datos a partir de la cual tienen que tomar decisiones muy rápido porque son decisiones de vida o muerte. Entonces, ¿cómo hago para que todos esos datos se reduzcan a unos poquitos y que puedan tomar una decisión muy, muy rápida? ¿Qué se necesita? ¿Perdón? No, que muy interesante la pregunta. Sí, es intentar alejarnos un poquito de esa ciencia ficción, porque la inteligencia general de la que se habla en la ciencia ficción estamos muy lejos de allá, porque para llegar a esa inteligencia artificial tenemos que entender perfectamente cómo funciona nuestro cerebro. Y en este momento parece, la hipótesis es que la pista va por el buen entendimiento de la mecánica cuántica, pero es un parece con un gran sí. Entonces no sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a modelar algo que ni siquiera sabemos cómo funciona? ¿Qué se necesita para trabajar en inteligencia artificial hoy en día? Primero, ganas. Segundo, estar dispuesto a trabajar en grupos interdisciplinarios. Tercero, recordar la formación en ciencias básicas de ingeniería y computación para los que tenemos esa formación. Conocer el proceso formal de ingeniería de software. Requisitos, ingeniería de requisitos, ingeniería de despliegue son particularmente apreciados.
actualizarse continuamente y, vuelvo y repito, un diploma de ingeniero o de científico es una ventaja competitiva grande. Esto puede entrar un poquito en contravía con lo que decía Orlando hace un rato, de qué va a pasar con los trabajos de las personas, ¿cierto? ¿Cuál es la inteligencia artificial que más se usa hoy en día? Pues, todos los días oímos noticias a partir de qué inteligencia artificial. ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot, Exo, DeepSeek, DeepMind, Cloud. todas esas. Uno ya me siento como Andrés López en la pelota de letras, que comienza a hablar solo en inglés para descrestar al que está al frente, porque sabe mucha jeringonza, pero no sabemos exactamente eso que es detrás, ¿cierto? Y eso es un pedacito de las redes neuronales que sirven para hacer algo que se llama inteligencia artificial generativa. ¿Qué es eso de la inteligencia artificial generativa? Es intentar interactuar como un ser humano. ¿Cómo interactuamos los seres humanos con el lenguaje? ¿Sí? Y el lenguaje resulta que tiene patrones. Si el lenguaje humano no tuviera patrones, pues no nos podríamos entender. Si a mí me diera la gana de hablar primero el verbo, después los artículos y por último los sustantivos y después el complemento, y a ustedes les da por hablar con artículo, verbo, sustantivo, complemento, pues no nos entenderíamos. Nosotros hablamos en un patrón. La inteligencia artificial, acuérdense que intenta poner las cosas dentro de patrones. ¿Por qué parece que estuviéramos hablando? Porque nosotros hablamos en patrones. ¿Por qué se pueden crear guiones para cine? ¿Por qué se pueden crear libros con inteligencia artificial? Porque lo que nos engancha son patrones. Pero si uno mira esos libros, esos artículos, esa música, toda esa comunicación humana creada por inteligencia artificial, alguien experto en música, por ejemplo, va a decir, esa melodía yo ya la he oído. ¿Por qué? Porque es algo que aprendió la máquina, encontró el patrón y la puede llevar a una ejecución. Quiero encontrar un pedazo de música, de canción, que me evoque sentimientos alegres. Ya hay un patrón identificado que evoca sentimientos alegres, entonces seguramente cuando se genere la nueva música, pues va a intentar usar ese patrón para crear esa secuencia alegre. Sí, la inteligencia artificial puede que vaya a quitar muchos trabajos, pero son los trabajos repetitivos. Lo mismo pasó con las máquinas de vapor. Lo mismo pasó en el Neolítico cuando dejamos de cazar y nos volvimos grupos sedentarios. Y sí, va a pasar mucho más rápido porque aquí el avance es mucho más rápido. Y es mucho más abrumador por el hecho de que parece que la máquina hablara. ¿Por qué? Porque está siguiendo el patrón de comunicación que seguimos los seres humanos. Ustedes saben que existe algo que se llama la prueba de Turing. La prueba de Turing, pensando en esa máquina que él formuló hace 80 años, él decía, si una persona es capaz de sostener una conversación con una máquina y después de cierto tiempo no es capaz de distinguir si está hablando con una máquina o no, la máquina está pensando, la máquina es inteligente. ¿Ustedes creen que el test de Turing ya se pasó? ¿Cómo está definido? Sí. Como está definido, sí, se pasó hace más o menos 12 años. Hace 12 años el test de Turing está pasado, ChatGPT lo pasa, DeepSeek lo pasa sin problema. Lo que pasa es que Turing en su tiempo no tuvo en cuenta que la comunicación humana sigue patrones. Y si sigue patrones, entre los patrones sean más perfectos, pues el producto, el texto, la voz que se genera es mucho más perfecta. Hay modelos que uno les pasa un texto e identifican si el texto fue creado o no por una inteligencia artificial. ¿Saben cuál es el único texto con el que han alimentado esos modelos y ha dicho es 100% generado por una inteligencia artificial? La Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un texto redactado de una forma muy correcta, que ofrece ideas que van más allá de la interpretación. Es un texto muy limpio. Entonces, como sigue el patrón de comunicación tan bueno del ser humano, pues es un buen texto creado por buenos patrones, entonces fue creado por una inteligencia artificial.
pero en los 1700 algo, cuando se escribió ese documento, pues estábamos lejos de tener este tipo de modelos. Hoy en día, la inteligencia artificial, ¿para qué nos puede servir? Son algoritmos de propósito general que se pueden adaptar a diferentes problemas abstractos. El mismo modelo que es capaz de generar el texto de ChatGPT puede ser usado para generar fotos, para generar imágenes a partir de alguna entrada. El mismo modelo que sirve para tener un chatbot, para algo conversacional, para hacer un reclamo en una DPS, me puede servir también para navegar dentro del cuerpo humano y detectar masas que son posibles tumores. El mismo modelo que me sirve a mí para apuntar la mira de un avión supersónico, me puede servir a mí para buscar coágulos en la red sanguínea de una persona. Entonces son algoritmos bien definidos que los puedo usar en un ambiente amplio de solución de problemas. Y son soluciones donde el ser humano necesita detectar patrones, interpolar o extrapolar datos. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasó cuando yo no tenía datos? Reducir dimensiones. Tengo 20 variables sobre las que tengo que tomar decisiones. Oiga, ¿cuáles son las 2, 3 o 4 que me pueden servir para llegar a una posible solución? Quiero cerrar esta presentación con este gráfico, que es el gráfico del hype. Eso, el hype, se podría traducir al español paisa. Yo soy de Santa Rosa de Cabala, así no tenga el acento aún. El bombo que le hacemos a la inteligencia artificial. Y toda la tecnología ha pasado por la misma curva. Tenemos aquí un gatillo, un arranque de innovación, donde comienzan a surgir nuevos modelos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrar la inteligencia artificial cuántica, la ingeniería de software hecha por inteligencia artificial, plataformas de gobernanza de inteligencia artificial, lo que estamos hablando hoy en día, agentes de inteligencia artificial, ingeniería de inteligencia artificial responsable. Empezamos acá y llegamos a un pico que se llama el pico de las expectativas infladas. Estamos en el punto de la ciencia ficción. Después de que pasamos de la ciencia ficción, pasamos a una desilusión. Nos estamos dando cuenta que eso no es tan bueno como lo que ofrecían. Fíjense ustedes que la inteligencia artificial generativa, ChatGPT y similares, hoy en día ya nos estamos dando cuenta que no es tan extraña, no es tanta ciencia ficción como la que nos habían hablado. Si ustedes son usuarios activos de ese tipo de inteligencias artificiales, se vuelve monótono, porque las respuestas tienden a ser muy repetitivas. Tiene sentido, son patrones que están aprendidos para los mismos problemas que estamos usando. Pero va a pasar algo en muy corto tiempo, y es que nos vamos a dar cuenta, equilibrando esa desilusión, nos vamos a iluminar, vamos a entender eso realmente para qué sirve, para entrar en un valle de la productividad, donde vamos a entender que son herramientas que nos van a ayudar en nuestros diferentes trabajos para hacer las cosas más rápido, más informadas, y podríamos llegar más lejos en lo que hacemos cada uno de nosotros. En ese proceso, pues hay agitación, va a haber cambios laborales, va a pasar como lo que nos contaba Orlando hace un rato, lo que pasa en Hollywood, va a pasar lo que está pasando en ambientes científicos, donde se mira con lupa todos los documentos que se crean para saber si es creado o no por inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es mala, pero en algún momento nos vamos a dar cuenta que llegó para ayudarnos y para hacer las cosas más fáciles. A veces me gusta hacer el paralelo de la evolución de la inteligencia artificial con lo que hicimos nosotros para aprender a usar una calculadora. En la primaria, la calculadora era el diablo. No podíamos usarla y era malo el que usara una calculadora para hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Pero hoy en día, creo que muy pocas personas, ahí no me incluyo yo, son capaces de acordarse cómo se hace una división de un número de 5 cifras por uno de 2. Pero sabemos para qué sirve la división, y para poder hacer eso más rápido, pues usamos las calculadoras. Una proyección de cómo va a evolucionar los trabajos con la inteligencia artificial es que en los últimos años
los trabajos únicamente relacionados con aprendizaje de máquina, es decir, esa parte pequeñita de la inteligencia artificial, saltaron en un 75%. Es una lástima, 75%, y obviamente pues ha pasado en detrimento de otros trabajos, pero esos otros trabajos fueron personas que no lograron mantener infortunadamente el ritmo de la evolución. Pero es algo que se ha observado con todas las revoluciones industriales. Va a tener mucho impacto en el cuidado en la salud, la educación, el mercadeo, comercio electrónico, servicios financieros, y de hecho, los únicos ambientes donde la inteligencia artificial, creo yo, no va a tener impacto es en aquellos ambientes donde no se vayan a usar computadores. Ahí no va a tener impacto, pero en cualquier otra área del conocimiento humano donde se usen computadores, ahí va a tener impacto la inteligencia artificial, porque es una herramienta. En su tiempo fueron las calculadoras, recientemente son los computadores, y ahora son los computadores, yo les diría, envenenados con estos algoritmos que los llamamos de inteligencia artificial, pero que para mí no es muy artificial, poco inteligente, pero que nos ayudan a razonar mucho más rápido. Eso era lo que les quería contar. No sé si podemos pasar a hacer alguna discusión o charla, no sé. Pues a mí me parece una charla muy motivante. Es que uno de inteligencia artificial no oye, sino que nos va a correr así. Aquí según Orlando, ¿cierto? Sí, Orlando. La humanidad tiene futuro. Sí, la humanidad tiene futuro siempre y cuando la usemos bien. Para mí el problema central los problemas centrales de la inteligencia artificial en este momento son dos. Uno es la ética, pero la ética no está relacionada con la tecnología. La ética está relacionada con el uso que nosotros le demos a esa tecnología. Per se la tecnología no es mala. El mismo algoritmo, como les decía hace un momento, que me sirve para apuntar un arma contra el enemigo, es el mismo algoritmo que me sirve para identificar calcificaciones en una arteria. Puedo eliminar vidas, puedo salvar vidas exactamente con la misma herramienta. Y el otro problema es lo que matemáticamente se llama la explicabilidad de los modelos. Tengo un modelo de inteligencia artificial que tiene unas entradas y genera unas salidas. ChatGPT, escríbame un chiste sobre la pérdida de biodiversidad en el Pacífico. Ahora explíqueme por qué llegó a ese chiste, qué conexiones encontró usted en su modelo para que la conclusión fuera que ese chiste fuera chistoso sobre algo que es grave. Se está trabajando mucho sobre la explicabilidad de los modelos, ser capaz de auditarlos realmente, saber por qué salen esas respuestas. Y en este momento los modelos que usa ChatGPT, DeepSeek, Midjourney, todos esos, no se sabe explicar por qué sacan las respuestas que sacan. Eso es urgente trabajarlo y se relaciona directamente con la ética del uso de estos modelos. Perdón, yo quisiera hacer un comentario, Leonardo, y es que con respecto a ese, por ejemplo, ChatGPT, DeepSeek ya tienen el pensamiento profundo. El pensamiento profundo les muestra a ustedes cómo está analizando la pregunta que usted acaba de hacer, el prompt, y con base en eso hace una respuesta. Entonces, yo creo que una de las grandes opciones que ha salido es precisamente ese pensamiento profundo, porque cuando usted detecta que el pensamiento no es como usted quiere la respuesta, puede tener el avance de la inteligencia para hacer las cosas. Y un segundo comentario para responderle a Jaime, y es que yo diría que analicen lo siguiente. Por ejemplo, cuando llegaron los GPS al mundo, los GPS, yo creo que ya nadie quiere pensar. Cuando llegaron los celulares ya nos olvidamos de memorizar los números telefónicos de los amigos. Entonces, estas condiciones están cambiando y van a cambiar sensiblemente nuestra percepción de la vida. Ok, gracias, Orlando. Quisiera hacer un aporte. Disculpe, ¿alguien tiene un sonido abierto? Hay un sonido al fondo. Jaime tiene el micrófono abierto.
Quisiera hacer un aporte. Dale, Luis Gustavo. Eh, Uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial en el momento actual es lo de las lenguas aborígenes, lenguas nativas. De hecho, en la Constitución del 2020 para algunas tribus de aquí de Colombia, no había forma de definir una palabra que es tan básica para ellos, y es territorio y país. Ujú. Eso no se ha podido definir. Y el otro aporte es con relación a cómo se imaginan ustedes o alguien ha leído cómo se creó la Constitución de la India. Respecto a la Bueno, primera pregunta de Luis Gustavo, sí, pues un lenguaje es procesable por una inteligencia artificial si ese lenguaje es representable con números. ¿Listo? por eso. ¿Qué Entonces, ventaja no tiene tienen las problema lenguas, con el lenguaje. qué ventaja tienen las lenguas indígenas? Que representan ideas mucho más abstractas que los números. Por eso es que es Correcto. tan difícil, por eso es que es tan difícil. Y ese ejemplo es muy chévere porque es lo que nos da un ejemplo real de las limitaciones. Del lenguaje, con el Exacto, lenguaje. Es que el hombre crea el mundo con el lenguaje. exacto. Sí. Entonces, si nos vamos al campo de la ciencia ficción, ¿cómo detenemos a los Terminator? Comencemos todos a hablar en chipcha. No van a ser capaces de entendernos. Bueno, el Muy, otro muy aporte chévere, muy es, chévere, muy chévere el ejemplo, gracias. el otro ejemplo, el otro aporte es con respecto a la Constitución de la India. No, eso sí no lo Cuando sé. la India quiso independizarse como protectorado de Inglaterra, se reunieron los jefes políticos de muchas comarcas, porque la India es un país muy grande, y no se encontraron, no hallaron porque cada región tenía un lenguaje distinto. Y alguien sabe en qué lenguaje se redactó la Constitución de la India. En inglés, tal vez. Se Inglés, me tuvo, imagino. se tuvo que hacer en inglés, que era como la lengua fin porque había sido un protectorado de Inglaterra. Sí. Boris tiene la mano alzada. Leonardito, yo quiero como compartirles un poco la experiencia, una experiencia a partir de toda la presentación, Leonardo, que hiciste de lo siguiente. Yo soy, pues digamos, como un poco más, digamos, de la corriente de Orlando, Ujú. de que esto pues no va a terminar muy bien. Pero yo creo que el punto es en qué ventana de tiempo estamos hablando. Yo siento que tú tienes toda la razón de las dificultades que va a enfrentar este camino y creo que falta tiempo. Pero si vos te haces esta pregunta, ¿qué pasará en 100 años? No hablemos pues de los próximos 2, 3 años, sino en 50, en 100 años. Creo que el futuro es más parecido al que plantea Orlando. Y lo digo también porque tengo pues un grupo de trabajo de estudio, algunas de esas personas están aquí en la reunión. Nosotros trabajamos en TI, desarrollamos software y cuando vemos digamos, en las noticias de que una persona de mercadeo en 2 semanas hizo un CRM y el hombre no tenía idea de sistemas, pero entró y simplemente haciendo bytecoding en 2 semanas desarrolló un CRM. Me dice, pero ¿cómo diablos hizo eso? Ya después, digamos que ese CRM, pues el hombre reconoció que eso estaba muy mal hecho, pero supongamos que no, porque digamos que lo que nosotros hemos encontrado en este equipo de estudio es que todos los días, absolutamente no hay un día en que no nos descrestemos con lo que logramos hacer con los modelos de inteligencia artificial hoy. Todos los días, absolutamente todos los días, encontramos cosas que decimos, no, mira esto lo que hizo, no, mira esto lo que tuvo en cuenta, mírame cómo me cambió esto, mírame cómo me solucionó este problema. Pero al mismo tiempo, sacar ese producto o ese software productivo, una cosa que todos los días nos descresta, cuando ya vamos a crear un producto real, la frustración es total, porque no es de un día, no es de 2 días. Inclusive software muy simple, nos estamos tomando los tiempos que normalmente nos hemos tomado para desarrollar software. Creo que lo estamos haciendo con mucha mejor calidad, pero tenemos una frustración porque todos los días nos descrestamos, todos los días nos parece una maravilla, pero al final
nos encontramos los problemas del día a día que todavía no están resueltos por este sistema. Pues simplemente quería hacer ese comentario porque como que me debato en qué es lo que va a pasar, pero creo que en 50 o 100 años va a pasar o 20, no sé cuánto, pero nos falta un camino muy largo y muy espinoso. Sí, el camino espinoso es algo que, por lo menos en mi experiencia, ha sido muy difícil. Y es que la inteligencia artificial ya se sale del resorte únicamente de las personas que tenemos este corte técnico. Tenemos que comenzar a hablar con filósofos, con expertos en ética, con las personas que la van a usar realmente. El día a día de hablar con un filósofo, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, pues tenemos facultad de filosofía y hemos intentado comenzar a charlar con ellos, solamente ponernos de acuerdo en las bases de cómo nos comunicamos, qué quiere decir para nosotros inteligencia, qué quiere decir para ellos inteligencia, qué quiere decir artificial en los dos sentidos es difícil, pero es un trabajo que hay que hacerlo urgente porque hay que legislar, hay que saber cuáles son los límites éticos, hay que saber cuáles son los límites morales, que por lo menos yo no me siento preparado para discutir, pero eso es lo que nos puede centrar y entender por qué y para qué estos sistemas me pueden servir. Y es un trabajo que tiene que ser muy rápido. Los tiempos de evolución en filosofía pues son lentos y deben ser lentos porque las reflexiones deben ser muy concienzudas, pero es que esto, como usted bien lo dice, está avanzando tan rápido que hay que encontrar ese justo medio, esa justa velocidad. Y solamente estoy hablando de filosofía, estoy hablando de los expertos en ética y aún más difícil hoy en día, legislación y bioética, que es lo que uno ve que hacen cosas, como decimos en Colombia, hacen unas chambonadas legalmente y médicamente que estamos muy por detrás de poder responder de quién es la responsabilidad, por ejemplo, de una decisión médica mal tomada gracias a una inteligencia artificial. Es el Cristian, trabajo ¿tienes una más pregunta? técnico. Creo que Héctor tiene primero la mano alzada. Está de primero en la lista. Sí, me escuchan ahí, sí. Yo entre programa y programa con la inteligencia artificial me dedicaba a hacerles preguntas de otro tipo, más de corte filosófico muchas veces. Y por las cuestiones del tiempo, llegaban a la conclusión de decirles, hágame un favor, hágame un documento con estas preguntas. Pues, ¿cómo es un documento? Porque se va a acabar el tiempo de la sesión o cosas del tipo. Y me estoy encontrando con el tema de la autorreferencia. Sí. O sea, la autorreferencia la IA escribiendo sobre ella misma, sobre unas sensaciones que tiene, o unos pensamientos que tiene, o unas conclusiones que ha sacado de lo que para ella es realidad, en un artículo que está escribiendo, que es la autorreferencia sobre ella misma. Lo cual se me hace ya bien complejo. Es muy parecido a como cuando haciendo programas les he solicitado que hagan generación de código. Esa es una referencia a la referencia del programa. ¿Cómo ves? O sea, yo creo que lo están empezando a manejar relativamente bien. ¿Cómo es eso versus generación de patrones o de reconocimiento de patrones? ¿Cómo? ¿Por qué tiene usted la sensación de que está haciendo una reflexión sobre ella misma, Héctor? ¿Qué forma del texto lo interpela a usted de que parece una reflexión sobre ella misma? Porque lo plantea de esa forma. O sea, son diálogos en los que la inteligencia artificial dice en el momento en que yo escuché tal cosa, sentí tal cosa, y la sentí porque la sentí de esta forma. Okay. Y ahí me referencio a que debía haber pensado otra cosa. O sea, son diálogos de ese tipo donde hace todo un hilo lógico. Pero que voy a decir.
Fíjese usted que que el encadenamiento de los patrones para hacer una reflexión, cuando los seres humanos reflexionamos, pueden seguir esa secuencia de palabras, ¿sí? En esencia, los transformers, que es lo que está detrás de ChatGPT, de todas esas cosas, a partir de un texto lo que calculan es la siguiente palabra más probable que puede salir en el texto. Entonces, si comienza uno a preguntarle una descripción de una reflexión, va a ir a textos que están clasificados como reflexiones. Entonces, las palabras más probables que van a salir son palabras relacionadas con la reflexión, conectando, siguiendo el patrón, ¿sí? Entonces, hay que verificar, pues si usted me puede mandar el prompt y lo miramos, seguramente hay textos académicos o textos literarios donde haya personajes que reflexionen y que sigan el mismo patrón. Solamente que cambia el tema de la reflexión y el personaje por IA y por mí misma. Y eso puede pasar, y eso lo puede engañar a uno. Y ahí es donde uno puede sentir un poquito de susto si se le olvida que el lenguaje humano sigue un patrón. Y cuando uno reflexiona hay ciertas palabras que aparecen más, cuando uno se está divirtiendo hay ciertas palabras que aparecen más, cuando uno insulta, por ejemplo, hay palabras que se repiten más. Entonces, hay que tomarlo siempre con pinzas, es lo que quiero decir. Creo que Cristian tiene la mano alzada. Cristian Correa. Cristian Correa. Buenas, Leonardo. Bueno, Buenas. Excelente tu presentación, te agradezco mucho que nos hayas informado tanto. Lo que yo quisiera decir es que me parece que un tema que tú lo tomaste bien, que más es importante para este tema, perdona la redundancia, es el razonamiento aductivo. Es el quiebre total con la inteligencia artificial. Sí. Volver a lo siguiente, ¿cuándo una inteligencia artificial va a tener malicia indígena? Bueno, ahí vuelvo a la observación que me hacía un neurólogo hace unos días. Sabemos que tenemos malicia indígena. La discusión con él era, sabemos que tenemos ese pensamiento sarcástico, ¿sí? ¿Por qué? No sabemos. Y eso va a cambiar totalmente la diferencia entre la inteligencia artificial y el pensamiento abductivo. ¿En qué momento uno aprende a ser sarcástico? ¿En qué momento uno aprende la malicia indígena? Por repetición de comportamientos, por genética, por supervivencia, una combinación de todas. Uno cómo le enseña eso a una máquina, cómo representa eso con números. ¿Cómo representa? Yo quisiera hacer una interpelación ahí. Mira, en el proceso de aprendizaje, en el proceso cognitivo, nosotros tenemos un modelo que se satura. La inteligencia artificial es un proceso que es cada vez más amplio y se alimenta de la información de otros y se alimenta de bancos de datos cada vez más grandes. O sea que va creando posibilidades mayores a las que normalmente teníamos. Entonces, ser sarcástico, tener malicia indígena, no va a ser igual, pero se le va a aproximar mucho, así como dicen para el dinero. De pronto, tener dinero no es la felicidad, pero se le parece mucho. Ok. Pues de hecho, si estamos hablando del mismo tema, una inteligencia artificial en entrenamiento se satura más rápido que un ser humano. Es un efecto probabilístico que pasa y es lo que se llama el sobreajuste. Que la inteligencia, entre comillas, aprende tan bien que solamente aprende de eso y no es capaz de ser flexible con otra cosa. Ese es el concepto de saturación acá. Correcto. Pero eso es en el proceso de diseño, cuando se detiene el sobreajuste. Ya en el proceso, cuando ya se ha diseñado el modelo va a bancos de almacenamiento y de generación de información. No, porque en el momento en que se satura, en que se sobreajusta, por más que yo lo entrene más, va a seguir estancado en esa saturación, en ese sobreajuste. ¿Cómo se soluciona eso? Quitándole datos, es decir, desaturándolo. Así es. Luis Gustavo. ¿Qué sería saturación para nosotros? Perdón, Cristian, tengo un eco, Cristian, no oigo bien, perdón.
nosotros no tenemos saturación. Sí, ¿no? Oh, Hay alguien que tiene el teléfono prendido. ¿Se puede? sí, Luis Gustavo. Yo quisiera recomendarles, no sé si ven la carátula de este libro. Que nos hace humanos, sí. Ese libro es bien Human chévere. Trinity. Ujú. ¿Tú lo has leído? Sí, Harari. Sería bueno analizar ese libro, porque es que la dimensión humana ahí tiene mucha preponderancia y las máquinas, claro que en la época en que se escribió ese libro no había tanto adelanto en la cibernética ni en la inteligencia artificial, pero es muy importante porque nos lleva a los orígenes de muchas situaciones y lenguajes. sí. Yo le recomendaría 2 libros más, Luis Gustavo, para Sí. completar un libro desde el punto de vista optimista, un punto de vista pesimista, y este libro que como resume los dos. El libro optimista sería El mito de la inteligencia artificial, de Eric Larson. De Eric Larson, Eric Larson. sí. Y el pesimista es el nuevo libro de este señor israelí, Harari, Johari, de Harari. Harari, el último que escribió sobre la inteligencia artificial. Es un punto de vista muy realista. Nexus. Nexus, exacto. Es un punto de vista muy realista de cómo está evolucionando esto, pero las conclusiones de él son pesimistas. Entonces ahí uno se hace una idea de cuáles son los reales problemas a los que nos vamos a enfrentar. Y la sensación que yo tuve después de leer esos libros es que el verdadero problema no es tecnológico. En algún Correcto. momento vamos a entender cómo funciona el cerebro, vamos a tener computadores cuánticos, pero es tecnología que hay que aprender a usar. Entonces el problema es ético, filosófico, pedagógico. Y si nos quedamos los técnicos hablando con técnicos, pues No, pues no vamos podemos a hablar llegar de a... ética, no podemos Exacto, hablar de ética exacto. o del lenguaje con los filósofos o los Sí, alcances de la ciencia con un filósofo. con un filósofo. No, cosas tan sencillas como tal vez Héctor vivió este problema cuando hacíamos el doctorado, intentar hablar de vectores con un biólogo. Uno hablando de unidades de magnitud y dimensión, y el otro hablando de animales, bacterias o cosas que transmiten enfermedades. Y uno Sí. habla media hora y parece que estamos hablando de lo mismo y al rato uno comienza a rascarse la cabeza, no, esto no va para ningún lado. Así es. Leonardo, has hablado mucho del cerebro. Sí, Falta un detalle, es el paradigma tradicional de la neurociencia en el que la causa es el cerebro, el efecto de la conciencia, o al revés. that's the big question. Esa es la gran pregunta. Porque de ahí sale todo, no solo el efecto de la conciencia como tal, sino también las formas y los mecanismos de razonamiento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay una observación científica que pasa, que se llama la teletransportación, que pasa con partículas cuánticas. Si nuestro cerebro funciona con mecánica cuántica, no sabemos, pero parece que es así, entonces seguramente puede haber partículas en mi cerebro que están entrelazadas con el cerebro de Luis Gustavo, por ejemplo. Y puede estar pasando algo en este momento que nos está haciendo comunicar y no somos conscientes de eso. Y eso se puede interpretar como conciencia, como inspiración divina, como... El entrelazamiento cuántico, el entanglement. Sí. Eso es otra cosa. Vea, pero es que ya cuando entramos en temas de mecánica y física cuántica, eso está reescribiendo la manera como concebimos la realidad. Entonces yo pienso que ese tema no lo podemos tocar aquí con inteligencia artificial, porque pues el entrelazamiento cuántico y el experimento de la ranura, todo este tipo de cosas nos dan otra percepción de lo que es la realidad que nosotros siempre habíamos dado por hecho. Entonces ahí nos cambiaría muchas cosas. Yo quiero regresar una preguntita, Leonardo, en términos en aras de ayudar en la discusión. Yo te diría que hay cosas que los computadores no pueden hacer ahora, pero es que también hay que tener en cuenta que el hardware va avanzando
y cada vez vamos a tener mayores capacidades. Entonces, lo que se obtiene de procesamiento está basado en lo que tenemos actualmente en hardware. Pero en la medida que vamos mejorando el hardware y que lleguen, como decías ahora, los computadores cuánticos, ya va a ser completamente diferente en los resultados y vamos a ver de pronto otro pico. Sí, eso va a pasar. Eso va a pasar y seguramente se va a repetir todo lo que estamos viendo en la industria de videojuegos. Todo lo que se ha querido hacer con los videojuegos desde hace 10 años, efectivamente lo estamos viendo hoy en día. Cuando tengamos más hardware, pues vamos a tener mucha más potencia. Y sí, va a pasar, pero todavía vamos a estar en ese modelo básico de la máquina de Turing. Entonces vamos a tener una cosa que tiene más capacidad y hace más cosas más rápido, pero sigue siendo una máquina de Turing. Boris. Sí, hombre, yo quiero hacer un comentario. Es que siento como que la charla se nos está yendo como que, hombre, sí, está hablando la inteligencia artificial, pero eso no es tan inteligencia. Y digamos que no quiero entrar pues en esa discusión. Quiero entrar en la discusión, es que no podemos negar el cambio tan trascendental que estamos sufriendo en este momento, que estamos teniendo, no sufriendo, teniendo, ¿cierto? O sea, yo no quiero siento como que estamos minimizando los efectos con esta conversación, pero hay miles, ¿cierto? Por ejemplo, pues simplemente les puedo asegurar que yo hoy, antes de contratar a una persona, pues tengo que demostrar por qué diablos es que no la puedo reemplazar por una automatización. Y eso es ya, y eso es real, y eso es ahora. Yo creo que todos o muchos de aquí ya habrán, digamos, escuchado de empresas o fondos de inversión que lo están haciendo solamente sobre empresas que son agénticas, 100%, ¿cierto? De hecho, yo pues tengo una persona que conozco, estuvo en Silicon Valley intentando levantar capital para una startup y no, es que realmente los fondos de inversión más importantes en Estados Unidos, las empresas predilectas son aquellas empresas hoy que no tienen seres humanos, que son agentes. Ahora, eso puede ser teórico todavía un poco, pero es lo que está pasando, ¿cierto? Y por donde pasemos, el impacto es ya, es en el día a día, es en todas las cosas que hoy hacemos, ¿cierto? Entonces, pues si llevamos esto digamos, pues me llamó mucho la atención la cantidad de modelos que pueden conformar un ecosistema completo de inteligencia artificial que mostraste, pero no importa, o sea, no importa que estemos usando solamente redes neuronales. El impacto es tan dramático que no lo podemos negar y que yo creo que nos tenemos que preparar, tomar una posición clara de cómo abordar estos impactos. Tú lo has dicho varias veces durante la sesión, mucha de tu interacción en el mundo real está en el mundo de la medicina. ¿Cómo es posible que estemos sacando modelos que no pasan ni siquiera las más mínimas reglas de calidad que pasa o que tiene que pasar una medicina que sale al mercado, ¿cierto? Entonces son cosas reales, ¿cierto? Que yo creo que, pues, hemos dicho que quería como expresar esa idea porque yo diría, y son cosas fantásticas también, no son cosas malas, son cosas fantásticas. Se le fue el audio. No sé, pues yo creo que en medicina digamos, en este momento tengo un problema de salud grande. Hablo con mi médico. Se te fue el audio. Y el médico me da un diagnóstico, me lo dice, pero yo llego y cojo algunos de estos modelos, previamente me voy preparado a la cita médica y siempre termino yo aportándole unas ideas, obviamente de alguna manera muy decente, diciéndole, ¿y no será que de pronto hay algún temas que previamente he consultado yo con estos modelos y sin falta, con cualquier médico, conmigo, con mi señora, con mis hijos, siempre se encuentran unos aportes mayores que le da a uno estos modelos de inteligencia artificial. Entonces,
No, quería hacer ese comentario porque siento como que estamos en el ambiente que no va a pasar nada, o esto no está pasando nada, o esto no es tan grande como nos lo estamos imaginando. Yo sí creo que el impacto es supremamente grande. Sí, pero es que el impacto, como decía hace un rato, es el uso correcto. Otra vez volvemos a ética, legal, bioética. Y solamente el ejemplo que acaba de poner Boris es algo que los médicos piden a gritos. Es un proceso que llama el proceso de tamizaje. ¿Qué es tamizaje? Pues el médico en un día atiende 20, 25 personas y de esas 20, 25 quiere saber cuáles son las 3 a las que de verdad le tiene que prestar atención. Porque seguramente las otras personas o están muy sanas o ya están tan enfermas que tienen que pasar a otro estadio. Y esas 3 donde no se puede tomar una buena decisión es donde tiene que hacer esa decisión bien informada a partir de muchos datos. Todos los días oímos que salió la inteligencia artificial que tiene un mejor rendimiento que cualquier radiólogo, ¿sí? Pero es que la decisión, el diagnóstico no es solamente el radiólogo. Un ejemplo, cuando un radiólogo mira la radiografía de un niño, automáticamente va a decir, tiene pulmonía. Pero un radiólogo entrenado como pediatra no va a decir, no, es un niño. Entonces la cosa es mucho más compleja que solamente una sola cosita. Esa sola cosita funciona, es útil, pero el problema, que es lo que estamos intentando solucionar por lo menos en la universidad, es cómo pongo a hablar a todos los que saben del uso correcto de la tecnología, del despliegue correcto de la tecnología y de las relaciones sistemáticas culturales entre todos nosotros como seres humanos, mediados por tecnología, se pueden reflexionar, sistematizar de alguna forma y ponerlas claras para que todos las sigamos. Eso sí hay que hacerlo muy rápido, porque si seguimos como estamos hoy en día, en 50 años, siguiendo con la línea de Luis Gustavo, también le recomendaría una película muy chistosa, pero que lo deja uno pensando, se llama Idiocracy. Sí, lo vi. No la conozco. Perdón, yo quiero aportar, vea, para mí el comentario que hace Boris Ceballos, para mí es muy realista y obedece a lo que él está percibiendo en la actualidad. Yo les digo que en lo personal, procesos que yo antes para hacer un software o una plataforma, que no soy de sistema, soy electrónico, me tomaba mucho tiempo, ya uno lo ve tan fácil y uno dice con 2 o 3 semanas o una semana que me le dedique lo hago. Ya uno no lo ve tan complejo. Entonces esa velocidad de desarrollo que en personas que no están metidas en el tema es muy grande y eso es lo que está haciendo que cambie completamente el mundo. Hoy en día tenemos sistemas que pueden dibujarte, hacer el arte publicitario de una empresa sin necesidad de involucrar a un publicista, o sistemas que hacen una canción, que puede ser con patrones y todo, pero componen la canción con el instrumento que usted desee, en el ritmo que usted desee. Pueden hacer que usted hable y sus labios muevan los labios específicamente acorde al idioma que está hablando. O sea, todo ese tipo de simulaciones y cambios van a traer el reemplazo de personas que antes teníamos, los intérpretes, los abogados, médicos, ingenieros. Podemos hacer cálculos de ingeniería que antes eran bastante complejos y eran requeridos por un ingeniero. Ahora perfectamente se compra un software de inteligencia artificial especializado y ya puede hacer las condiciones que necesita de su diseño sin necesidad de requerir los servicios grandes externos. Entonces, eso tiene un impacto y es indudable. ¿Cómo eliminar el impacto? Se ha hablado en el mundo, pues los grandes gurús de la tecnología, que son los que están generando todos estos procesos, dicen que la visión es que nos van a tener que poner un sueldo universal a todos, nos van a pagar un sueldo y vamos a dejar a los robots que trabajen por nosotros, porque habrán agentes y robots, hardware, androides, para casi todo lo que hacemos. Orlando, yo la verdad pienso que es mucho más difícil que lo que vos pensabas, hacer ese tipo de desarrollos. Esta es la etapa de la emoción que hay por la tecnología. Y eso me lleva a lo que iba a decirte, Leonardo, es que toda esta historia que está pasando esta noche aquí en la conferencia
es que todos estamos en puntos distintos de la curva que colocaste. Sí. Correcto. Sí, la curva de cómo vemos la tecnología. Los usuarios la ven en puntos distintos. Entonces, por ejemplo, la visión de Leonardo es una visión más académica, más aterrizada, más sin emoción. Claro, no, yo acepto el punto de que Leonardo tiene una visión más académica, pero mi visión es realista porque yo estoy en la calle continuamente en aplicaciones. O sea, yo trabajo con muchos niveles de industria y veo las aplicaciones y soy usuario de ellas. Entonces, eh, eh, tenemos percepciones diferentes, no por ello, digamos, visiones completamente antagónicas, no, son percepciones diferentes porque lo que está sucediendo también como humano empiezo a mirarlo como afecta. Y yo también, yo tengo una educación para niños, por ejemplo, Leonardo, no sabías, tengo una academia para niños. Yo miro mucho el futuro que les vamos a dar a estos niños y te aseguro que se me vuelve difícil pensar que tengo que prepararlos para que tengan futuro. ¿Qué debo hacer para darles futuro? Y a mí se me viene a la cabeza de que no tenemos mucho tiempo para producir esos cambios. Pido la palabra. Dale. ¿Cuáles van a ser los ricos del futuro? Estoy viendo por ahí un pequeño video. No van a ser los de hoy, van a ser los dueños de la inteligencia artificial y con unas diferencias exponenciales. Lo otro, sí, cualquier contenido que el ser humano puede hacer, la inteligencia artificial la está haciendo y lo puede hacer mejor. Uno ya puede tener una videoconferencia en japonés con otra persona que hable en inglés y con otra que hable en español con un prompt de ChatGPT. Pues no estamos hablando de cualquier cosa. Tan solo tener esa conferencia con esa traducción simultánea en 3 idiomas de inmediato suprime todos los desarrollos que ha habido en interacción humana con dispositivos que son para comunicar a los seres humanos. Probablemente reduzca la necesidad de aprender idiomas, pues lo que uno ve en la naturaleza de la humanidad, independiente de nosotros los curiosos intelectuales como todos los que estamos acá, es que la tendencia es hacia la idiocracia, hacia la película de la que estaban hablando. Les cuento que la semana pasada me la busqué, yo estaba lleno de curiosidad, yo leí por ahí acerca del tema de la película, realmente es una película muy tonta, pero el concepto que trae es la disminución de la capacidad intelectual a medida que las máquinas incrementan su capacidad de tomar tareas de producciones inteligentes que tenga el ser humano. Porque el cerebro, al igual que jugar fútbol, cuando uno está joven y juega fútbol y entrena, puede que no llegue a ser un crack, pero puede llegar a jugar relativamente bien. Pero si usted no entrena, se va por debajo de lo que siempre ha sido. El cerebro hay que entrenarlo. Y hablamos de, no, lo que pasa es que el ser humano entonces va a desarrollar su inteligencia en otros aspectos, sí, pero para desarrollarla tiene que usar el cerebro y si no lo está usando. O sea, ahí hay un montón de temas sin respuestas. Es difícil saber hasta dónde van a llegar las cosas. Vean, yo hago presentaciones en mis consultorías con muñequitos. Los que me conocen me han visto que hago eso desde que estoy muy joven. Ahora ya hay dos apps de inteligencia artificial que en el papel hacen más o menos lo mismo. ¿Qué sucede? No quedan perfectos, no quedan muy originales, pero funcionan. Entonces, están produciendo todo. El ejemplo que ponemos es el ejemplo con el que inició Orlando, es el ejemplo de la huelga en Hollywood. ¿Por qué fue la huelga? Hombre, pues es que me están representando en todo, en lo que hablo, en lo que actúo, en las emociones que reflejo. Yo me tengo que defender de eso, pero fue una defensa ética, no una defensa tecnológica, no hay forma de defender de eso. Igual sucede con los... Yo veo a mi señora viendo YouTube, a mi señora le encantan los videos de crímenes. Ah, no, eso es feliz viendo crímenes. Y hasta me puso por allá a conseguir yo vivo en Venecia, Antioquia, y me puso a conseguir únicamente DirecTV porque tuviera unos programas que hay de crímenes.
bueno, ahora en YouTube se buscan un crimen, lo digitalizan de cualquier archivo judicial y hacen un prompt, y el prompt saca un video de media hora contando el crimen con emociones, con pelo y señal, y mi señora es feliz viendo eso. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es complicado saberlo. No hay una percepción muy clara. Lo que uno sí sabe, ahora que veíamos la curva de la entrada y todo eso, nosotros ya vivimos eso. Todas las revoluciones han tenido lo mismo. Ahora hay una explosión de APPs de inteligencia artificial. Los americanos las liberaron cuando ya ellos la habían utilizado, sabían que servían y cómo le habían explotar y guardaron derechos. Usted encuentra para todo, hay 3 o 4. Eso se va a ir depurando, se va a ir decantando. Así como quedaron Google y Microsoft, así van a quedar, no sé, ChatGPT y probablemente una de las chinas logren derribar a las demás y la una compra a la otra. Y las funciones básicas van a quedar en manos de unos pocos, pero de todas maneras van a seguir funcionando. Y mientras tanto, todas esas personas que trabajan en producción de cosas, en producción de dibujos, ¿qué van a hacer esas personas? Esa es la verdadera, para mí el verdadero problema humano, y es real. ¿Qué van a hacer? Porque dicen, van a ser matemáticos, no van a ser matemáticos. La matemática es un proceso mecánico, según Gödel. Pues ni tan mecánico, todos serían buenos matemáticos. Y usted podría formar a todos los pelados para que fueran excelentes matemáticos, y eso no sucede. Las 8 inteligencias tienen niveles cada una dentro de lo que el ser humano piensa. Entonces, Leonardo. Señor. Planto. Qué pena. Yo te tengo que agradecer mucho, pues porque creo que aprendí mucho, me abriste los ojos en muchos aspectos. Estoy intentando conciliar, pues, y concluir como lo que vi, por lo menos desde mi punto de vista. Creo que estamos lejos de realmente tener lo que se pueda llamar una inteligencia artificial, y como tú la llamaste, no recuerdo muy bien, pero creo que la describiste perfectamente. Ya no es una inteligencia, no tenemos inteligencia artificial, sino tal vez dijiste un procesamiento, razonamiento asistido. Razonamiento asistido por computador. Sí, completamente de acuerdo con eso. Pero sin tener esa perfección, no lo llamamos perfección, sin llegar todavía a la inteligencia artificial, suponiendo que estamos en los inicios de esto, los efectos son del tamaño que son, pues realmente a mí pues no me queda muchas esperanzas. Te lo voy a decir con un ejemplo sencillo, 2 ejemplos sencillos de nosotros. Les dije ahora que tenía un grupo de estudio que llevamos estudiando pues bastante del tema ya hace hace cerca de un año, y 2 temas sencillos. En este momento estamos desarrollando un proyecto y les puedo asegurar que si lo sacamos, si somos exitosos en ese proyecto, podemos eliminar no sé cuántos miles de empleos, y no estamos lejos, sentimos que no estamos lejos, y si no lo hacemos nosotros, lo hacen otros. De hecho, consultando sobre lo que estamos haciendo, vemos que hay esa misma iniciativa, la hay en muchas partes. Solamente otro ejemplo que tengo es con gente de TI, con lo que normalmente hemos llamado analistas de TI. Empezamos un proceso también de automatización, no lo llamemos si querés inteligencia artificial, pero sí apoyándonos en modelos de inteligencia artificial. Y en una de las reuniones con todos los analistas de donde yo trabajo, les decía, estamos haciendo un trabajo para eliminarles el trabajo a todos ustedes. Entonces tengo 2 ejemplos donde lo que estamos haciendo elimina miles de trabajos, y somos 3 pelagatos que estamos estudiando, practicando, y de pronto sacamos alguna idea. Entonces, cuando vos ves eso, independiente del estado de la inteligencia artificial y que está en sus primeras fases, que es rudimentaria, si los efectos son estos, ¿cómo será cuando realmente se evolucione de todas maneras? Qué pena, yo sé que está muy tarde y no vuelvo a hablar. Muchas gracias, Leonardo y Orlando.
Un gusto. Luis Gustavo. Yo no sé si concluiríamos con eso, pero es mi apreciación. El problema de la inteligencia artificial, como el problema de las ciencias, es ese cambio que se está dando para qué. El otro aspecto es ese cambio que se está dando para quién. Ujú. Entonces hay una dominación de muchos géneros. El segundo aporte es que yo no tengo los derechos de autor, pero este libro me ha fascinado, el de Matt Ridley, y lo tengo en PDF. A los que les interese el texto en PDF, se hacen anotar con Orlando y Orlando se los pasa, por favor. Vale. Bueno. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya, Héctor, ya nos podemos despedir. Para todos, muchas gracias. Agradezco para nosotros los que nos escucharon, los que quedaron hasta esta hora. Y el debate, me gustaría que esta conversación la repitiéramos en un año, Leonardo. Sí, En un año. sería chévere. Y ojalá presencial allá en Medellín para estar un poquito Yo estoy con en calma. Pereira, yo estoy más cerca también de tu casa. Yo Lo último que yo quería que decir, 2 años sin ir a Santa Rosa. Bueno, Pues no, pero sí, esta conversación tenemos sería cosas. bueno verla en un año y evaluamos en qué nos equivocamos cuando estábamos diciendo que los cambios van a llegar. Sí. Bueno, Leonardo está invitado dentro de un año, ¿aceptas? Perdón, Héctor. Estás invitado dentro de un año a repetir la Sí. conversación. Sí, claro, no, pues Bueno, muy chévere. de todas formas, sí, de todas formas, Muchas gracias a todos. si hay preguntas, A ustedes, todos, gracias. ya podemos acabar. Muy Gracias a interesante, todos. pues. Gracias, Sí, buenas gracias. noches. Estuvo Buenas espectacular. noches, noches. gracias a todos. Muy buena conferencia, muy buena. Muy buena y el esfuerzo que hicieron, gracias, de verdad, espectacular. Buena síntesis, mil gracias. Sí, sí. Ok. muchas gracias. Muchas gracias. A los profesores, gracias. Gracias, súper. Como Chao a siempre. todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Orlando. Gracias, Héctor. Nos Gracias, Leonardo, Héctor. muchas Gracias, gracias por- Leonardo. estamos hablando. Nos vemos en un año o antes. Sí, antes. 6 meses. Ah. Bueno, saludos. Bueno, Hasta la luego. vemos esta semana. Sí. Chao. Un abrazo. Chao. Chao.